Vamos a ver una aplicación de los flujos potenciales. Hubo un señor que inventó una caja que se llama caja de Helle-Show, que es una experiencia, un experimento para visualizar el flujo potencial, o más bien simular en la realidad flujos potenciales. ¿Qué es la experiencia de Helle-Show o la caja de Helle-Show? Es un experimento que está en la facultad, en el laboratorio de fluidos, en donde este experimento es hacer circular un flujo muy lento entre dos placas paralelas, entre dos planos paralelos, y la distancia entre ellos es muy pequeña. Una de las placas tiene pequeños agujeritos donde se inyecta un líquido de viscosidad similar al líquido transparente, vamos a asumir que es agua, y que tiene un colorante. Bien, en ciertas condiciones, este flujo que sale por el agujerito y sale con la misma velocidad que está circulando en su entorno, produce estas bandas de circulación que van paralelas entre sí, idealmente paralelas. Vamos a notar que hay algunas diferencias entre lo que es la gráfica estricta que puede dar el programa, pero sin embargo, dentro de cierta longitud del experimento se puede, digamos, asumir que el flujo potencial existe en la realidad, y en esta experiencia. Entonces, resumiendo, es un flujo que va entre dos placas donde se inyecta pequeños flujitos coloreados que permiten visualizar las líneas de corriente de un flujo potencial. ¿Bien? Entonces lo que estamos viendo acá son estas líneas que están saliendo, yo tengo detenido el video, y en esta región se le ponen ciertos obstáculos al fluido, donde lo que se analiza, más que analizar, se observa cómo es la circulación del fluido alrededor del objeto. ¿Bien? Yo no creo que muestre todo el video porque es un poquito largo, pero lo voy a ir adelantando y vamos viendo las partes importantes y que estén relacionados con lo que es el flujo potencial. Bien, acá podemos observar que la presencia de este obstáculo no permite el ingreso del fluido adentro de él. Esto es un círculo lleno en donde queda el fluido confinado a rodearlo. Acá no hay mucho más que decir que esta observación. Muchas veces en cada uno de estos, en cada una de estas líneas de corrientes a veces se envía un pequeño pulso de presión diferente al resto y quedan como unos globitos. Todos llegan, todos, digamos, parten a la misma velocidad y cuando alcanzan el objeto y luego lo superan, ¿no? Aguas abajo, o sea, de acá para arriba vamos a decir que esto es aguas arriba del objeto y aguas abajo. Se puede observar que estos puntitos cambiaron la velocidad. Eso es más un estudio para mecánica de los fluidos. En el flujo potencial que nos atañe ahora la materia, eso no es observable. Más allá, ¿por qué? Porque el fluido que estamos viendo funciona como viscoso. Entonces, van a haber esas diferencias, que yo más o menos se las voy a ir haciendo notar. Pero bueno, lo que importa es que las líneas de trayectoria sí son representables a través de la teoría de flujo potencial.
Una pregunta, chicos, ¿este flujo que ven ahí, cuál les parece que es de los cuatro que vimos? ¿Podría ser el uniforme? Muy bien. Exacto. La fuente, no quiero mezclar, pero el flujo uniforme, que en aerodinámica lo van a llamar V de infinito o flujo en el infinito, es aquel flujo que voy a retroceder, a ver si me muestra, acá, donde todavía el flujo no es perturbado por la presencia del objeto. Bien, esto sucede en un único punto, en el flujo uniforme, cuando está en el infinito. Cuando ya se acercó un poquito al objeto, en la práctica es absolutamente inapreciable esa diferencia, pero en la teoría de flujo potencial sí, ¿eh? Hace referencia a que cambia. ¿Bien? Entonces estábamos por acá. Fíjense, toman registro de esta imagen que tengo, de cómo son las líneas de flujo, que podemos decir que es potencial, potencial, porque son líneas y nada más, alrededor de un perfil. Le cambiamos la forma del cilindro al perfil y sigue sucediendo lo mismo, siguen siendo paralelas y no pasa nada. Pero observen cuando ahora le mete la mano y esto le cambia la posición. ¿Vieron esto? ¿Eh? Eso es una pequeña propagación de onda que no está contemplada en el flujo potencial y genera cierta turbulencia instantánea. O sea que eh, ahí hay una variación que no contempla el flujo potencial. Bien, o sea, yo lo marco porque es una diferencia con la teoría y que acá estamos tratando de replicar una teoría que de repente en esta situación aparece algo que cambia eh, lo comentado por Adriana y lo descrito por las ecuaciones. Este fenómeno, no se puede describir por el flujo potencial, hay que usar otra teoría. ¿Bien? Pero bueno, aún así acá se manifiesta en este, digamos, transitorio. Ahí Adriana en un momento dijo que el flujo era estacionario, que no depende del tiempo. Y acá observen esta perturbación, que cuando la persona saca la mano y el flujo se restablece, esto desaparece. ¿Bien? Si ustedes han visto en anticipación, si el flujo alrededor de un perfil piensan que es así, sigan pensándolo que solamente funciona en la teoría de perfiles y en la caja de Jerez-Shaw. En el ala no. ¿eh? Hay que usar modificadores a esta teoría que estamos viendo para poder predecir correctamente la sustentación, el arrastre y todo eso que van a ver en aerodinámica. ¿Bien? Bien, ¿qué van a ver ahora? Tomemos esta imagen, despreciando las pequeñas perturbaciones que puede inducir la presencia del perfil alar, y asumamos que todo esto sigue siendo el flujo uniforme que
eh, habían comentado antes. Esto vamos a asumirlo como flujo uniforme y acá tenemos dos mangueras, ¿no? Donde a través de una, en el primer experimento que va a hacer en la misma caja, le va a inyectar un fluido y va a salir un flujo combinado. Bien, piensen, yo voy a volver a parar el video y me gustaría que me comenten, el flujo combinado responde a qué tipo de flujo elemental está ingresando, ¿no? O está saliendo, o qué está pasando. ¿A qué flujo lo asocian de los que vieron en la teoría que mencionó Adriana? Y pareciera como que es una fuente. ¿Qué piensan de esto? Sí, es una fuente que está enfrentando el flujo. Claro, es recontra evidente que es así. A través de esa pequeña manguerita le inyectan un fluido a presión y según la presión o lo que sería el equivalente a la teoría que vieron en flujo potencial, el lambda, no sé cómo se lo dijiste a Adriana, es la intensidad de esa fuente. Cuanto mayor intensidad, la componente vertical del flujo verde le gana a la del flujo uniforme. Por lo tanto, esta periferia, esta forma, que en un momento dice que es parabólica, eh, empieza a crecer en tamaño y se aleja de la fuente porque la componente es mayor que la del flujo uniforme. ¿Bien? Esto, componente de la fuente mayor a la del flujo uniforme, nos da la idea que los flujos se pueden componer de alguna manera. ¿eh? Y para eso sí sirve la teoría de flujo potencial. Más allá de lo que diga el video, es claro que el ingreso de flujo por la manguera superior se detuvo y hay una aspiración de flujo del flujo uniforme a través de la otra manguera. ¿Bien? Esto también nos da el pie que está asociado con lo que vimos un poco la clase pasada, de que en la zona puntual no se puede evaluar cuál es el flujo. En la zona de la posición de la fuente o del sumidero que estamos viendo, donde el flujo está saliendo del plano, y eso no se puede describir con la teoría de flujo potencial, porque siempre en complejo vamos a estar trabajando en los planos, en un plano Z. ¿Bien? Entonces, ahí donde está la fuente y el sumidero es donde existe la discontinuidad de la teoría en el plano del flujo. Otra vez activando la fuente sin dejar de aspirar el flujo a través del sumidero, obtenemos esta forma que a él en el video la llaman elíptica. En realidad en otros lados o en otra bibliografía la pueden encontrar como óvalo de Rankine, que es la composición de tres flujos.
ustedes me dirán después cuáles flujos, es bastante fácil, ¿bien? Y a partir de ahora siguen activados los flujos, los tres flujos que el uniforme y la fuente y el sumidero, y lo que va a cambiar, recuerden que el flujo uniforme, la fuente y el sumidero tienen intensidades, o potencias, creo que le llamó Adriana. Bueno, lo que va a cambiar son ese valor, eso que asumimos como constante, lo va a variar. Y miren, hasta ahí tenemos un óvalo. Bien, yo detengo acá y observamos que, ¿qué pasó acá? Hola, hola, hola. Sí, que se transformó como un cilindro, pero la distribución alrededor no es la misma que el cilindro anterior. Ahí vamos, ¿no? De alguna manera, no podemos determinar así observacionalmente cuál de los flujos cambian, pero lo más apreciable es que la fuente aumentó de intensidad. No sé si el sumidero cambió y aparentemente el flujo uniforme no, pero transformó una figura que era ovalada o elíptica, como la llamaba en el video, en una circunferencia. Bien, entonces ahora el video les va a mostrar con lo que había empezado. Como mencionaba Marcelo, acá tengo la distribución de líneas de trayectoria. Bueno, ahora se ve medio borroneado porque se alejó y es de baja calidad el video. Y es similar en la parte de la proa a esta parte, no así en esta parte. Sin embargo, logra simular de alguna manera generando un gradiente acá de presiones, eso lo van a ver en fluido, no quiero hablar con términos de fluido, desfavorable, un gradiente de presión desfavorable que tiende a asemejarse acá. O sea, si yo pudiese tener mayor cantidad de fuentes, o sea, cantidad de muchas, ¿no? De fuentes, sumideros, puedo generar o simular la presencia de objetos en un flujo. Esto vale para cuando vean aerodinámica porque existe un método que se llama método de los paneles. El panel hace referencia a la longitud que existe entre la fuente y su sumidero. También pueden agregar vórtices de un lado o del otro. O sea, los vórtices en la caja de Helle-Shaw no se pueden simular, pero sí se pueden hacer modelos matemáticos de funcionamiento. O sea, que esto es, digamos, la prueba de que el flujo potencial responde a una teoría, la caja de Helle-Shaw responde a la teoría de flujo potencial, aunque no se pueden simular todos los flujos por una incapacidad técnica propia de la caja, sí en la teoría se pueden agregar muchos más flujos y simular situaciones más complejas y que son más realísticas, como los torbellinos de puntera del ala que afectan la sustentación de la aeronave, etc. ¿Bien? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante en otra materia donde lo van a ver especializado y en donde acá nos vamos a dedicar a estudiar el patrón de formas, qué es lo que pasa a cierta distancia
en este plano complejo que está dominado por un tipo de flujo o una combinación de ellos, estudiar qué pasa con esa velocidad, etc. En las otras materias no solo van a ver esto en detalle, sino también qué pasa cuando le cambio la intensidad o qué pasa cuando agrego más flujos, cómo se comporta el flujo en tal punto por la composición de todos los flujos existentes, ¿bien? Y el video creo que ya no tiene mucho más que mostrar.